Saludos a todos los que se conectan en el día de hoy. Bienvenidos a otra edición del video podcast La Ley en tu Vida. Antes que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que se siguen conectando, nos siguen comentando que les gustan los temas que estamos trabajando. Gracias por la confianza que nos dan de permitirnos llegar a ustedes para discutir temas de gran importancia para el país. Yo soy Rafael Solá. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Y para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, les comento que el video podcast La Ley en tu Vida es un podcast original de Microjuris, conducido por estudiantes de Derecho, en el que llevamos a cabo discusión de análisis y entrevistas para discutir cómo las decisiones de los tribunales y las leyes te impactan a ti en tu diario vivir. Es un programa de análisis legal y social que fomenta la discusión de los principales retos del país y, sobre todo, las alternativas posibles de futuro. Recuerda que nos puedes escuchar por Apple Podcasts, Spotify y el resto de las plataformas. También puedes conseguir la versión en video de este programa a través de Facebook e Instagram bajo la ley en tu vida. Así nos consigues, le das like a la página, ves este programa y los anteriores y te mantienes con nosotros en la discusión. Para el tema de hoy me encuentro con Josué González Aldarondo. Él es director ejecutivo de la Comisión Especial de Energía del Senado, que preside Larry Seyhammer. Bienvenido, Josué. Gracias por la invitación. A mi lado tengo a la ingeniero Ingrid Vila. Ella es portavoz de la organización Cambio. ¿Y qué es Cambio? Es una organización sin fines de lucro dirigida a promover acciones sustentables y responsables para el medio ambiente. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer. Allá al fondo tengo a Josué Maeso. Él es también ingeniero y él fue exdirector de la Oficina Estatal de Política Pública Energética del Gobierno de Puerto Rico. Bienvenido, Josué. José, gracias, buenos días. Perdóname, Josué, le cambié los nombres. Tengo aquí, solamente cambié una letra, así que me disculpan de antemano. Bueno, y ya con este trasfondo, ¿qué es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy? Pues vamos a estar discutiendo el tema de los aumentos en la luz, el tema de la eficiencia energética, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Para ponerle en contexto, ¿verdad?, esta discusión que vamos a tener hoy, yo quiero darle unos pequeños puntos para ponerlos sobre la mesa y de ahí empezamos a discutir. En primer lugar, es que luego del paso del huracán María, la gente realizó que somos bien vulnerables en el tema energético. Luego del huracán el país estuvo a oscuras y la gente como que se dio cuenta de cuán importante es este tema a nivel de sociedad. En segundo lugar, tenemos la realidad. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene unos problemas muy recurrentes. Tiene un servicio que es poco eficiente, hay muchas quejas a nivel del país en cuanto al servicio de la energía eléctrica. Y en tercer lugar está el tema de los aumentos en la luz. La ciudadanía siempre pone el grito en el cielo cuando les anuncian que por ahí viene un aumento en la luz, empiezan las discusiones, los proyectos de ley, a ver cómo entonces el país se acomoda a estos nuevos intentos de aumentos en la luz. ¿Y por qué es que pasa esto? Porque nosotros, desde mi punto de vista, el acceso a la energía es una necesidad básica para la vida del ser humano. En la medida en que nosotros somos una isla, estamos rodeados de agua, el tema de la energía eléctrica es sumamente importante para el país. No sé si quieren comentar algo sobre esto, pero ese es mi punto de vista por lo menos. Sí, en muchos países se ha declarado la energía como un derecho. Así que coincido contigo, al igual que un montón de gente en muchos otros países, de que existe este concepto del derecho a la energía. Yo no soy abogado, pero entre ustedes que están discutiendo este tema, pues definitivamente, o sea, eso está demostrado que la energía ayuda no solo al desarrollo económico, a la educación, a la salud, o sea, es un sinfín de sectores que impacta las necesidades energéticas de la gente. Sí, y añadiría eso, el aspecto de la concientización
que me parece surgió luego del huracán María, como señalaba, sobre la importancia de este sector y por qué le tenemos que prestar atención, ¿no? Me parece que antes del huracán María muchos vivíamos nuestra vida cotidianamente simplemente entendiendo nuestra relación con la energía cada vez que encendíamos algún receptáculo de luz, ¿no? Pero más allá de eso no le prestábamos mucha atención. Luego del huracán María ha habido muchísimo interés de parte de todos los sectores de nuestra sociedad en ver cómo pueden aportar a mejorar mejorar la confiabilidad y reducir la vulnerabilidad del sistema. Sí, como dice Ingrid, la gente en Puerto Rico y en otros lugares no lo toman for granted el servicio de energía eléctrica, pero la realidad es que sin servicio de energía eléctrica no hay sociedad. Para que haya una sociedad en el siglo XXI con todos los avances y las cosas que disfrutamos, tiene que haber energía eléctrica efectiva y eficiente, confiable. De lo contrario, no hay desarrollo. Y eso nos trae, ¿verdad?, al tema del precio de la luz en Puerto Rico. Recientemente, digamos hace 2 semanas tal vez, el país amaneció con una noticia de primera plana de que por ahí venía un nuevo aumento en la luz. Poco se discutió realmente tal vez en el contenido de por qué el aumento en la luz, pero sí quedó claro de que había un aumento en la luz y básicamente el país convulsionó, estalló. Todos los programas de discusión pública lo que hacían era por ahí viene el aumento, por ahí viene el aumento. Magedón. Sí, sí. Y entonces yo le quiero preguntar al ingeniero Maeso, se trató, ¿verdad?, de explicar que este aumento era para adelantar un concepto que se conoce como eficiencia energética. Pero realmente, ¿a qué se refiere ese concepto de la eficiencia energética? ¿Cómo eso se traduce, verdad, en la vida de las personas que nos están viendo, por ejemplo? Pues mira, a mí principalmente esa semana lo que me dio fue mucho coraje, porque lo que se estaba ventilando públicamente no era, de verdad era bien lejos de lo que era la realidad. El tema de los programas de eficiencia energética y por lo que se aprobó este cargo era para un programa, no como lo quisieron vender como una campaña publicitaria. Era para desarrollar programas que iban a estar o que van a estar administrados por un tercero que ni siquiera es parte de lo que existe ahora, ¿verdad? Muchos, y yo creo que eso no es un secreto, de que desconfían en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues ese programa ni siquiera iba a estar administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica, iba a estar administrado por un tercero que iba a ser seleccionado por el negociado de energía, que es el regulador, ¿verdad?, de lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y ese cargo, que rondaba desde 25 centavos hasta quizás aproximadamente $1 al mes en nuestra factura, era para el desarrollo de esos programas de eficiencia energética que vienen desde reemplazo de enseres, avisos en tu factura, metros inteligentes que te puedan decir cómo va tu consumo, o sea, ese tipo de programas que al final, o sea, como yo le decía a alguna gente, si yo te cobro $1, pero te voy a ahorrar 10 al mes, pues yo creo que es un buen negocio. Así que yo creo que se desvirtuó mucho lo que era el programa, quizás el timing no fue el mejor, ¿verdad? Por todos los aumentos y todas las demás cosas que están pasando en el país, pero sí se desvirtuó mucho el mensaje que salió públicamente sobre para qué era ese cargo, y aunque sí se dijo el costo, porque me consta que se discutió que eran 50 centavos, que era $1, o sea, que era básicamente mínimo lo que se iba a cobrar a la gente dependiendo del consumo que tuviéramos cada uno, pero se desvirtuó para qué era, cuando en ese mismo momento acababa de aumentar el ajuste por combustible en 2 centavos el kilovatio hora. O sea, que iba a significar $10 de aumento en la factura. Yo pienso que se mezclaron muchas cosas para tratar de explicar un aumento con lo de eficiencia energética que no tenía que ver. Esa es mi percepción de lo que pasó. Pero en resumen, los programas de eficiencia energética son eso, son diferentes iniciativas para ayudar a reducir el consumo y por ende por lo que tú pagas en tu factura mensual. Sí, yo reaccionaría un poco a lo que menciona Maeso sobre la desconfianza que obviamente existe hacia la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no?
Y entonces, de la manera en que se presentó el anuncio de que se iban a llegar 13 millones de dólares a la autoridad para una campaña publicitaria, porque en ningún momento al día de hoy todavía se ha explicado como lo explicó Maeso, debió haber salido yo traté, créeme, de salir públicamente, pero... Y desafortunadamente nadie lo explicó de esa manera y todavía al día de hoy la gente piensa que era para una campaña publicitaria y no hay nadie que haya salido para desmentir eso oficialmente. Y es una pena porque sí, la eficiencia tiene que ser uno de los primeros pasos que se tome para reducir precisamente el consumo de energía eléctrica y así lograr un desarrollo de infraestructura más costo efectivo, ¿no? Porque en la medida que ahorras energía, pues no necesitas quizás tanta infraestructura. De igual manera, la eficiencia y la conservación son elementos fundamentales si queremos movernos a lo que es energía renovable distribuida. Así que me parece que sí, que fue un flaco servicio el que se hizo de la manera en que se presentó el programa. No obstante, yo todavía levanto duda de si verdaderamente se iba a poder implementar el programa, si fuera un programa como lo describía Maeso, de una manera efectiva cuando tenemos una autoridad de energía eléctrica que no ha cambiado su modelo de negocio. O sea, a la autoridad de energía eléctrica con el modelo de negocio que tiene hoy, no le conviene que baje la demanda energética ni baje el consumo energético. Por eso una de las propuestas que nosotros llevamos presentando a la sociedad desde que presentamos la propuesta de Queremos Sol es eso precisamente, que hace falta cambiar el modelo de negocio de la autoridad para que la autoridad se convierta en un ente que propicie la eficiencia, la conservación y la adopción de sistemas renovables. Así que me parece que se dieron una serie de factores que arrojaron demasiada duda sobre esta propuesta de eficiencia energética y desafortunadamente pues redundó en que un rechazo absoluto a la eficiencia. Y aquí voy a pasar el batón a Josué, viste, a mí me pasó lo mismo, a Josué, porque uno de los temas que más ha preocupado, aparte del anuncio que se hace del aumento, ¿no?, en la tarifa, es entonces la legislación que se aprueba, me parece que ya en el Senado, donde se elimina el objetivo de 30% eficiencia energética al 2040. Y obviamente sí podemos entrar en una discusión sobre los costos de la eficiencia energética, si deben venir de un aumento al consumidor o de propias eficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde sabemos que no necesariamente los fondos se manejan de la manera más eficiente, pero es preocupante que entonces se vaya a eliminar el objetivo de eficiencia energética porque ese no debe ser no debe ser la acción remediativa para lo que se presentó hace una semana. Así que con eso le paso la discusión a Josué. Voy a aclarar varios puntos y voy a hacer un breve trasfondo histórico. El mandato del 30% de eficiencia energética al 2040, que está contemplado en la Ley 17 de 2019, y a su vez esa ley enmienda la Ley 57 de 2014 y establece ese requisito en ambas leyes, surge de recomendaciones que nos hicieron a nosotros en el Senado cuando estábamos elaborando el proyecto 1121, que es lo que es hoy la Ley 17. Como ustedes recordarán, ese proyecto surgió de recomendaciones que nos hicieron un grupo de expertos en el tema, representantes del tercer sector y de la academia principalmente. Entonces, paralelo con eso, hubo otro proceso que se llamó un colaborativo público que Ingrid participó, que fue desarrollado por el Rocky Mountain Institute y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, el ICSE, que ambos fueron de los que nos asesoraron a nosotros en este grupo. Elaboraron este proceso dándole participación a todos los stakeholders posibles en el asunto de energía. Y se elaboraron informes con recomendaciones sobre qué debía contemplar esa política pública energética. Además de eso, se celebraron unas vistas públicas en las que se recogió el insumo de distintos sectores y hubo múltiples reuniones y como resultado de eso surge la ley. La ley contempla este requisito. Ahora bien, ¿qué es el programa de eficiencia energética? Pues lo que está explicando José son programas que llevan más de 30 años en otras jurisdicciones de Estados Unidos en los que se le incentiva a la ciudadanía a tener equipos más eficientes para reducir su consumo energético. Igual puede ser en el nivel residencial, el nivel industrial o nivel comercial. Esos programas pueden contemplar cosas tan diversas como reemplazarte enseres en tu casa o hacerte auditorías energéticas en tu casa para decirte qué cosas tú debes modificar para reducir tu consumo. A la larga,
Eso representa una reducción en la demanda, por lo tanto, es una economía que se distribuye entre todos los consumidores porque hay que generar menos energía para satisfacer la demanda. No tendrías que crear plantas nuevas porque la gente reduce su consumo y consume menos. ¿Qué pasó acá? Pues típicamente en Estados Unidos los programas de eficiencia energética los administran los utilities, que en el caso nuestro es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero acá, con lo que nos recomendaron a nosotros cuando estábamos elaborando la legislación es, la Autoridad de Energía Eléctrica no sirve, es un problema, no es eficiente, no cumple con los mandatos que se le dan en ley, como pasó con el transbordo y como pasó con la medición neta, que se demoraron un montón de años en cumplir con eso. Pues quítale eso a la autoridad, no se lo pongas en la mano a la autoridad, ponse la mano a un third party administrator, una compañía tercera, ¿verdad? Y que sea el negociado de energía quien decida quién es esa compañía. ¿Qué ocurrió? Pues el negociado, cumpliendo con el mandato de ley, entendía que, como en otros lugares de Estados Unidos, esto se financia a través de cargos a los consumidores, que son cargos mínimos, porque es una inversión de capital, se traduce en una ganancia para todos al final del día. Pues implementó esto mediante una resolución. Aquí se dio un problema de comunicación y que es un ejemplo de los peligros que tenemos en la sociedad actual con las redes sociales y el fake news, ¿verdad? Un alcalde respetado saca un tuit diciendo que esto era un cargo para una campaña publicitaria, malinterpretando lo que decía la resolución del negociado, porque la resolución ordenaba a PREPA a educar a los consumidores sobre este nuevo cargo y para qué era. Pero el cargo no era para eso. Pero el cargo no era para una campaña publicitaria. Entonces eso se propagó como la pólvora por las redes sociales y después no había manera de hacer entender a la gente que eso era para otra cosa. Y por más que se explicara, y me consta que el negociado de energía lo explicó en ciertos foros, pero ya era demasiado tarde. Ya la opinión pública era que esto era para una campaña publicitaria y no queremos que nos aumenten ni un centavo. Cuando el cargo iba a ser menos que lo que cuesta una botella de agua. O sea, un cargo mensual, no era ni por kilovatio hora. O sea, era una décima de centavo el kilovatio hora, una cosa ínfima. Pero no se llevó a la comunicación adecuada para que la gente lo entendiera. Entonces, si la pregunta específica es si esto era bueno, ¿verdad?, para la gente en el largo plazo, ¿cómo entonces explicar la reacción de la propia legislatura que al día siguiente, horas después, lo que hacen es presentar proyectos para dar al traste con esta política pública? O sea, ¿cómo entonces decir que es bueno, pero a la misma vez en la propia legislatura, que fue el que aprobó todas estas políticas públicas, se presentan proyectos para entonces decir, pues ahora no lo queremos? ¿Es por la opinión pública entonces que estamos legislando? Los legisladores reaccionan a lo que reclaman sus constituyentes. O sea, y pues tú tienes un grupo de constituyentes que están reclamando no queremos un cargo más, pues los legisladores reaccionan ante eso, ¿no? Yo no lo estoy justificando, no estoy diciendo que sea bueno o malo, eso es otro debate, pero se reacciona ante lo que reclama la gente, ¿no? Entonces, pues, que la gente no quiere un solo aumento, pues entonces, ¿qué se intentó legislar? Que se eliminara que ese programa se pudiera financiar a través de cargos a los consumidores. Pero es que así es como se financia en todas partes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, entonces, ¿qué hicimos? Elaboramos una serie de enmiendas a ese proyecto que se presentó para eliminar el programa y entonces ordenarle al negociado de energía que elabore un proceso participativo, amplio, con todos los sectores, para ver cómo se puede implementar esto, qué otros fondos de financiamiento se pueden obtener y qué métricas se deben ajustar a la realidad de Puerto Rico. Si el requisito del 40% o del 30% al 20-40 era demasiado oneroso, pues ver cómo se puede manejar eso. Pero, pues, como te digo, o sea, los legisladores reaccionan a lo que reclaman sus constituyentes. Así es como funciona la Asamblea Legislativa. En todo lugar, ¿no? O sea, no es una característica nuestra, es así en todas partes, en todo sistema democrático. Cambios, ¿verdad? Interactúa mucho con la gente que está en la calle, ¿verdad? ¿Cómo entonces tratar de explicarle a la gente lo
beneficios que puede tener esto vis a vis el que la gente realmente y el país no quiere ni un impuesto más y específicamente menos en la factura de la energía eléctrica. Claro, y por eso vuelvo a un comentario que hice anteriormente de si dentro de la propia autoridad existe los fondos mediante eficiencias o mediante otros mecanismos que se puedan entonces destinar a esto, por lo menos inicialmente. Porque yo creo que aquí en gran medida hay un problema de credibilidad y tiene que mostrarse a la gente que se va a hacer algo de verdad y algo que va a funcionar y va a redundar en beneficio para ellos y no para unos terceros que no conocemos quiénes son, que es como desafortunadamente resultan muchas de las decisiones que se toman en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que en primer paso sería obligar a la Autoridad de Energía Eléctrica a destinar fondos que ya tienen, que recogen de la factura mensual de los usuarios y de los clientes para ver cómo se puede ir desarrollando. 13 millones no es tantísimo dinero tampoco y en la autoridad actualmente tienen sobre 20 millones en contratos de abogados nada más. Entonces, cuando uno mira eso, ¿qué piensa el cliente? El cliente dice, pero me vas a cobrar a mí para sacarme 13 millones para que yo sea más eficiente, como han explicado muy bien los compañeros, a través de reemplazos de equipos en seres y demás, cuando a la misma vez entonces le estás pagando, yo estoy pagando 20 millones por unos abogados que Dios sabe que están haciendo en un proceso sumamente de oscurantismo, que no hay rendición de cuentas. Y pues esas son las contradicciones que existen en la ciudadanía, no las contradicciones, sino los choques que hay en la ciudadanía al ver cómo se utilizan los fondos públicos. Y me parece que eso es parte de la explicación que se tiene que dar y parte de alternativas que se tienen que buscar para utilizar los fondos públicos de manera más efectiva. Pero quiero añadir algo que entiendo la reacción, o no es que la entienda, pero entiendo cómo reaccionan los políticos a diversas situaciones, ¿no? No que esté de acuerdo con eso, pero entiendo que sucede así. No obstante, la legislación que se pasa de eliminar el objetivo del 30%, pues es desde nuestra perspectiva, y nuevamente hablando con otras organizaciones comunitarias, organizaciones ambientales, es negativa desde el punto de vista de los objetivos que queremos alcanzar. Sí se le puede dar espacio al negociado para diseñar y buscar alternativas, pero eliminar el 30% del objetivo envía un mensaje de que ya la eficiencia no es algo prioritario o es algo que se tiene que atender, y eso es algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado, porque la eficiencia, como dije, tiene que ser el primer paso en el camino hacia la ruta de la transformación del sector energético para renovables. Yo quiero añadir algo a lo que comentaba el ingeniero. Es que la propuesta de buscar eficiencias en la autoridad eléctrica tiene un escollo grandísimo, y es que la autoridad está en un proceso de quiebra. Entonces, ¿cómo tú vas a encontrar eficiencias para desarrollar esto y no pagarle a los bonistas y a los acreedores de la autoridad? Eso es sumamente complicado en un proceso de quiebra, por lo que no le veo mucho futuro a una propuesta como esa en este preciso momento en el que la autoridad está en ese proceso de reestructurar su deuda. Pues digo, yo difiero porque precisamente los bonistas también están buscando mejorar el sistema, que se corra de una manera más efectiva y eficiente, ¿no? Claro, y pero puede buscan destinar cobrar de los antes que potes eso. y puede buscar dentro de los mismos potes que tiene de su funcionamiento operacional, porque la autoridad opera actualmente, o sea, destina fondos para el mantenimiento, que no son suficientes, sabemos, y para diferentes funciones dentro de la autoridad, y puede muy bien establecer y establecerle la prioridad que esto tiene al tribunal y presentarle a los acreedores. Para el mantenimiento, que es vital, no se están destinando fondos suficientes, pues cuánto más para un programa como este. Pero eso es parte de decisión ejecutiva y administrativa, hay un asunto de deuda, o sea, mientras hay un asunto de deuda, no se puede hablar de inversiones de capital, ni mucho menos, que es lo que al final del día es el programa de eficiencia energética. Es un programa de inversión de capital. Si no estás pagando deuda y tienes a unos acreedores ahí gritando, dame lo que es mío, ¿cómo yo voy a destinar fondos para otra cosa? Ese es lo complicado del asunto. No es que yo me oponga, es que es bien complicado. ¿Cómo uno presentar eso ante la juez Swain? Se puede presentar, el asunto es que no se presenta, y precisamente ahí es que está el escollo. Estoy de acuerdo contigo que no se presenta y se debe presentar. Ingeniero Maeso, ¿qué usted opina sobre esto? Mira, yo sí estoy de acuerdo que es un proceso problemático el de la ley, el del proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. El tema de que esto se fuera a administrar por un tercero, ¿verdad?
ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. En el 2015, me parece que fue, nosotros traímos un grupo aquí con el Departamento de Energía y algunas non-profit que de hecho administran estos programas en Vermont, en Washington D.C., o sea, en otros sitios, para que se vea qué es lo que hacen. Y pueden encontrar informes de eso en todas partes en Internet, o sea, de los éxitos que han tenido este tipo de programas. El asunto es cómo priorizamos las cosas dentro del utility, y como dice Ingrid, al final los bonistas lo que quieren es que les paguen. O sea, y si la autoridad está mejor, pues debería estar más seguro que le paguen. Así que debemos diseñar una utilidad que sea, que le sirva realmente al pueblo de Puerto Rico, de la manera que sea. Para llevarlo a números, y esto es un ejercicio que yo hice mental el otro día, si nosotros ahorramos solamente el 10% de la demanda actual, vamos a decir que la demanda fuera 3.000 megavatios, que es un poco menos ahora, eso estamos hablando de 300 megavatios, o sea, estamos hablando de un montón de energía. 300 megavatios es una de las plantas nuevas propuestas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que imagínate que Palo Seco no existiera y ahora tuvieras el mar y tuvieras una playa ahí en vez de tener una planta mohosa de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, a ese nivel, y hablando de cómo la ley impacta tu vida, o sea, a ese nivel es que estamos hablando que reducir el 30% puede cambiar un montón, o sea, lo que es el sistema energético de Puerto Rico, si no necesitáramos tanta generación como la que necesitamos actualmente. Y añado un punto simplemente para abonar a lo que está mencionando Maeso. Nosotros comisionamos un estudio preliminar que hicimos simplemente con la información pública disponible de la autoridad para ver qué medidas podíamos ir ya tomando para transformar el sistema eléctrico para mayor adopción de energía renovable. Y en eficiencia, conservación y algo de almacenamiento, precisamente se logra lo que presenta Maeso, que es ahorros de 300 megavatios, lo que entonces elimina la necesidad de construir facilidades que, por ejemplo, se están planificando actualmente en el Plan Integrado de Recursos, y eso lo que presenta es costo-efectividad para la ciudadanía. Así que el cálculo de Maeso ahí, a grosso modo, lo vamos a estar validando con un informe que vamos a sacar sobre medidas específicas que se pueden tomar desde ya. De verdad, yo nunca he entendido cómo, si en Estados Unidos, ¿verdad? Y nos encanta seguir muchos modelos de Estados Unidos, si vemos como modelos de Estados Unidos dicen que yo prefiero ahorrar y me cuesta 1 centavo el kilovatio hora ahorrar, o construir una planta que me cuesta 10 centavos el kilovatio hora, una planta nueva, porque no hacemos lo que sea más barato para toda la ciudadanía, o sea, para todo el sistema eléctrico. Realmente volvemos al asunto de establecer prioridades, o sea, ¿cómo no establecemos esto, que es mucho más barato que construir algo nuevo que nos cuesta, ¿verdad?, muchísimo más dinero que no tenemos actualmente y que no tenemos dónde buscarlo porque la autoridad no tiene de dónde sacar crédito más del que tienen ahora? Ese tema que acabamos de discutir, ¿verdad?, nos sirve de pie forzado para entrar a analizar lo que es el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se vislumbra de que si se aprueba este acuerdo es muy posible que aumente la factura mensual de la gente. ¿Es cierto eso, Ingrid? Sí, el acuerdo con los bonistas que está ante la jueza Taylor Swain provee para un cargo de transición que inicia en el 2021 de 2.7 centavos, que entonces escala a 4.5 centavos en el 2044 hasta el 2067, y dispone de todas maneras que aunque se establece 4.55, se puede continuar aumentando con tal de poder cumplir con los pagos que se establecen en la estructura. Así que definitivamente que se va a ver un aumento en la tarifa de luz, que a ese aumento se le tiene que sumar los aumentos que se vislumbran por razón de las inversiones que se están haciendo en el sistema actualmente y la transformación hacia la privatización, que por lo menos los estudios que nosotros hemos realizado y nuestros colaboradores presentan un aumento por vía de la privatización a 27 centavos, y entonces a eso le aumenta los 2 centavos, así que ya estamos en 30 centavos. Y esto que estamos mencionando no solo son los estudios que nosotros presentamos, sino en el propio plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal presenta unas medidas que son riesgosas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de implementación de los planes de la autoridad? Y esos riesgos de implementación llevan a una tarifa de 30 centavos el kilovatio hora sin el acuerdo de reestructuración. ¿En cuánto eso se traduce, verdad, en la factura de la gente a nivel mensual, esos 30 centavos? Bueno, o sea, actualmente la tarifa está en 20... La tarifa está como en 22 centavos actualmente. Si estaríamos hablando que, yo creo que lo más fácil es usar números redondos. Sí. Si usted está pagando $100 hoy,
Eso sería un aumento como de $15 al mes, con el primer cargo, ¿verdad? Que estaba hablando Ingrid, de los 2.7, 2.8 centavos. Eso es más o menos aproximado. Imagínate entonces esos $15 duplicándose de aquí. De hecho, un análisis que nosotros hemos hecho utilizando los diferentes estudios que hay, en 10 años nos pone la tarifa en 31 centavos a kilovatio hora. O sea, estamos hablando que es entre un 15 y un 20% de aumento de lo que estamos pagando actualmente. O sea, que el aumento que se discutió hace 2 o 3 semanas es nada. Exacto. Y tú no viste, para mí el problema de eso es que tú no viste a nadie gritando por el acuerdo de los bonistas. O sea, en la prensa, en ningún sitio, ni los politólogos, ni los analistas, ni nadie diciendo vamos a oponernos a esto. De hecho, ese acuerdo tiene una cosa adicional que yo creo que es importante que la gente lo sepa para el impacto en su vida. Y es que ahora, si tú pones generación detrás del metro, tu propia generación, y eso no está funcional antes de septiembre 30 del 2020, la autoridad te puede aplicar, o quien sea la utilidad o quien vaya a aplicarlo en ese momento, te puede aplicar ese mismo cargo a tu propia generación detrás de tu metro, a lo que tú generas para ti, para consumir en tu casa, te podrían aplicar entonces ese cargo a esa generación. Eso a nivel residencial, nosotros entendemos que es bien difícil de implementar, pero cuando estamos hablando a nivel de comercio, imagínate ahora una panadería o una farmacia que va a instalar un sistema solar para su propio consumo, y que entonces ese dinero que pensaba ahorrarse, pues ahora me va a subir 3 centavos por kilovatio hora. O sea, que haría muchos de estos proyectos básicamente no feasible, no sí, le quita la ventaja. No me la palabra en español ahora, pero le quita, exacto, cualquier beneficio que tú puedas tener ahí. Eso está por verse, ¿verdad? Eso no está aprobado, eso está por verse. De hecho, creo que es el próximo 11 de diciembre ahora. No, se movió para enero. Pues no sabía ese cambio. Sí. Pero es lo que está propuesto, así que dependemos de un tribunal de quiebra que diga si eso va o no va. Josué, ¿cómo lo vemos allá en la Comisión de Energía del Senado? Sí, pues mira, hay que aclarar una cosa. Lo que va a ocurrir con el RSA, ¿verdad? El acuerdo de reestructuración, no es un aumento en la factura ni en la tarifa. Simplemente es que vamos a pagar una deuda que no estamos pagando ahora. En el 2015, si yo no me equivoco, Ingrid tal vez me pueda corregir, fue cuando la Autoridad de Energía Eléctrica entró en default y se dejó de pagar la deuda. Y entonces empezó el acuerdo de reestructuración con Lisa Donoghue, ¿verdad? Eso fue antes de que existiera promesa. Se comienza ese acuerdo de reestructuración de deuda y se deja de pagar deuda. Por eso es que el kilovatio hora se reduce dramáticamente desde a partir del 2015 para acá. El RSA, de alguna manera u otra, se tiene que dar un acuerdo de reestructuración de deuda. No es posible que vayamos a transformar el sistema eléctrico sin reestructurar nuestra deuda. Como todo el mundo, a nivel individual, tú coges una deuda, la tienes que pagar. Si te vas a quiebra, pues modificas cómo se va a pagar, pero al final del día algo vas a pagar, ¿no? Si tú comparas el RSA, lo que propone el RSA versus no hacer nada, lo que se tendría que pagar de deuda es muchísimo mayor por kilovatio hora, además de que pones en riesgo la transformación, porque no podemos perder de perspectiva que hay unos acreedores ante la juez Swain que están solicitando que se nombre un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica. Si no se logra un acuerdo, ella podría acceder a esa solicitud de que se nombre un síndico y ellos van a venir aquí a aumentar la tarifa en lo que ellos entiendan necesario para poder recobrar su acreencia. Por otra parte, si comparas la reestructuración del acuerdo de ahora de 2019 versus el que se logró con Lisa Donoghue en el 2016, el acuerdo de ahora es mucho más beneficioso para Puerto Rico. Se reduce lo que se tiene que pagar. Los acreedores cogen un COT de un 32.5% de su acreencia versus un 10 y algo, 20 y algo que era en el acuerdo anterior. Ahora bien, hay unos elementos de ese acuerdo que no son satisfactorios para nadie, como es el elemento del cargo a tu generación.
Eso pues nosotros entendemos que no es razonable y que eso se puede trabajar de otra manera para que los acreedores puedan acceder al acuerdo. Ciertamente no se ve razonable que tú hagas una inversión para tú tener tu autogeneración y reducir tu consumo del utility y que por eso te cobren un cargo para la deuda, claro, pero todos tenemos que aportar a la deuda. La deuda está ahí y nos beneficiamos de alguna manera u otra todos cuando la autoridad emitió esta deuda. Y se tiene que pagar. O sea, no es tan fácil como decir, no la paguemos, o no, que se saque del fondo general. No funciona así. Y si queremos que Puerto Rico tenga credibilidad y la autoridad pueda regresar a los mercados de capital para poder nuevamente hacer las inversiones necesarias para mejorar el sistema, tenemos que llegar a un acuerdo. Sí, antes de que permitir las reacciones, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta de seguimiento y es que este acuerdo, por propia virtud de la ley promesa, dispone que la Asamblea Legislativa tiene que darle el aval para que entonces se pueda presentar ante el tribunal y pueda llegar en efecto el acuerdo. No es un aval. El acuerdo dispone que se tienen que enmendar ciertas leyes para poder implementarse. Y eso es lo que tendría que hacer la Asamblea Legislativa. En términos de proceso legislativo, ¿ya ese análisis comenzó? ¿Cuándo se piensa iniciar? ¿En dónde estamos en ese punto? Entiendo que eso van a ser unas medidas que van a venir de administración, o sea, de fortaleza. Al momento no se ha radicado ninguna medida a esos fines, no tenemos conocimiento de que se esté elaborando el proyecto. Entiendo que primero van a atender el asunto ante la juez y una vez la juez dé el aval al acuerdo, pues entonces se someterán los proyectos ante la Asamblea Legislativa y ese en un momento pues se considerará. Bueno, en reacción un poco al tema de la reestructuración de los bonos de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el asunto aquí es que la quita es insuficiente, ¿no? El acuerdo al que ha llegado la Junta de Control Fiscal y el Gobierno no hace una reducción que permita las inversiones necesarias en la Autoridad de Energía Eléctrica o le dé el espacio a la Autoridad de Energía Eléctrica para lograr las inversiones que necesita para la transformación. Y esto no es algo que decimos nosotros, esto es algo que ha dicho hasta Stiglitz, el economista premio Nobel, lo ha dicho también el Centro de la Nueva Economía. O sea, los análisis que han hecho diversas entidades independientes muestran que el acuerdo de reestructuración establecido no es adecuado ni se ajusta a nuestra realidad. Aparte de eso, añadiría que al día de hoy no se le ha presentado al país un análisis que muestre que esto es un acuerdo sostenible económicamente en nuestro país. Y a eso también le añado que tampoco se ha visto cómo juega el papel que juegan todos los acuerdos de reestructuración juntos. Porque estamos hablando de que se hizo también un acuerdo de COFINA, que ese ya está en vigor, hay un acuerdo del Fondo General que está también en proceso de discusión y entonces le añade el acuerdo entonces de la Autoridad de Energía Eléctrica con todas las reducciones que presenta, ¿no?, el plan fiscal, que ya algunas de ellas se han puesto en curso. ¿Cómo eso deja la economía de Puerto Rico y la sociedad? Pues eso no se ha presentado y por eso nos parece que el acuerdo es inadecuado, es insostenible y que el primer paso para cualquier acuerdo de reestructuración requiere de una auditoría de esa deuda que al día de hoy todavía no se ha realizado. José. Sí, yo quisiera, añadiendo un poco o casi una pregunta más a Josué, en términos del proceso que tú estabas diciendo, que me pareció muy buena pregunta. En ese procedimiento, lo que me gustaría saber, y para beneficio de nosotros y de los que nos están viendo y escuchando, en ese proceso legislativo, si, por ejemplo, se aprueba este cargo de autogeneración, la legislatura con las leyes, los proyectos de leyes que pudiera emitir, pudiera detener esa parte del acuerdo, o sea, algo que tú envisionas que pues se puede... Eso es un análisis que habría que hacerse en su momento. O sea, yo no puedo anticiparme ahora, ¿verdad? No me atrevo a especular. Eso, luego la historia de Puerto Rico es antes y después de promesa. Después de promesa todo es mucho más complicado. Habría que consultarlo con abogados que estén concentrados en este asunto de promesa para ver cuál sería la viabilidad de eso, ¿no? Pero en términos legales, la legislatura tendría que aprobar eso que se apruebe en el la legislación para viabilizarlo, ¿no? Exacto, enmendar unas leyes para que se hiciera viable. Para que se pudiera implementar Correcto, sí. Algo que yo quería destacar que no mencioné ahorita es que los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto es algo que no se tiene mucho en perspectiva, pero
son lo que se conocen como revenue bonds, o sea, bonos que están garantizados con el ingreso del utility. Típicamente, esos bonos son los menos arriesgados. O sea, el que presta, que compra un bono de eso, tiene casi el 100% en la mayoría de los casos garantizado que lo va a cobrar. Entonces, cuando tú comparas lo que ha pasado en quiebras de otros utilities en Estados Unidos, en la mayoría de los casos tienen que pagar el 100% de la deuda. En la reducción que logra este RSA de un 32.5 está sobre el promedio de lo que es normal en este tipo de transacciones en otras jurisdicciones de Estados Unidos. O sea, queremos un acuerdo razonable, pero no podemos perder de perspectiva que estos bonos estaban garantizados en el 100% y estos acreedores están accediendo a coger un corte de un 32.5% de su acreencia. Eso es sustancial para un acreedor. Imagínate que tú prestes a alguien y te diga, no, del peso que tú me prestaste yo te voy a pagar 67 chavos. Tú vas a gritar y vas a decir, oye, no. y ellos accedieron a eso. O sea, eso es lo que tenemos que tener en perspectiva y los riesgos que tendríamos de que no se logre un acuerdo. Si no se logra un acuerdo, el primer año aumentaría la tarifa 4.8 centavos para pagar la deuda. El primer año, no es un chavito, 4.8 centavos. Ese es el status quo, si no se hace nada. Aparte de que nos pueden poner un síndico, y el síndico es el que va a decidir qué se va a hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica. Que ya la Junta de Supervisión Fiscal intentó eso con Noel Samot y no lo logró. Pero nadie quita que la juez acceda ahora a otro síndico que no sabemos quién es ni de dónde va a venir. Ya nos quedan como 2 o 3 minutitos, pero quisiera preguntarte, Ingrid, y es que, por lo menos desde mi punto de vista, yo veo que el tema de la eficiencia energética, ya la ciudadanía por iniciativa propia está trabajándolo. Y, por ejemplo, tenemos la iniciativa que está desarrollando Casa Pueblo, tenemos la iniciativa que están desarrollando varias empresas privadas, creando organizaciones sin fines de lucro para instalar paneles solares. Vemos comunidades también, ¿verdad? Juntándose para producir energía renovable y tratando de desconectarse un poco de la autoridad. ¿Cómo tú ves eso? O sea, ¿es verdad? ¿Qué está pasando ahí? Definitivamente que ha surgido muchísimo interés luego del huracán María en la adopción de sistemas renovables. Algunos ejemplos como los que tú mencionas, hay muchísimos más, de comunidades que están buscando cómo hacerse más resilientes y cómo poder tener mayor confiabilidad en el sistema o en el servicio eléctrico, ¿no? Y vemos desde intervenciones en centros comunitarios donde las comunidades se han organizado para poder tener lugares que puedan servir de oasis, ¿no? Y de lugar de resguardo y de buscar y proteger algunas de sus necesidades básicas en casos de eventos atmosféricos, pero también estamos viendo que ya hay comunidades que quieren no solo tener ese resguardo en caso de emergencia, sino que quieren entonces también adoptarlo para su diario vivir. Y es un poco lo que estaba mencionando Maeso, donde hemos visto comercios, industrias y el sector residencial también moviéndose hacia eso. Y creo que es la dirección correcta, ¿no? Es cómo podemos promover la adopción de sistemas renovables de una manera obviamente responsable, pero que sea la prioridad en la transformación del sistema eléctrico. Y aquí el gran riesgo que estamos corriendo lo estamos viendo un poco en el Plan Integrado de Recursos y en las acciones que está tomando actualmente la Autoridad de Energía Eléctrica con las inversiones en la infraestructura de gas natural, porque esas inversiones posiblemente nos van a atar a unos contratos de 20, 30 años que entonces van a limitar el paso que podamos adoptar y van a quitarle flexibilidad a la adopción de estos sistemas de energía renovable a nivel quizás un poco más amplio. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero quiero ¿verdad? Un poquito recapitular lo que ha pasado acá el día de hoy. Al principio del programa estuvimos discutiendo el aumento que no fue.
El aumento, un aumento de eficiencia energética que realmente no entró en vigor, que aumentaba la tarifa mensual de la gente entre un 25 centavos a $1. Luego discutimos la propuesta de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí sí que hay que mantenerse, ¿verdad?, vigilantes, pendientes. Es importante que la ciudadanía siga buscando informarse, porque de la aprobación de esta propuesta de reestructuración dependerá en cuánto finalmente se aumente la factura de la luz de la gente. Si no se aprueba nada, ya Josué nos ha dicho todo lo que va a aumentar. Si se aprueba, ya también acá nos han dicho cuánto se va a aumentar, así que es importante, ¿verdad?, que la ciudadanía se mantenga vigilante y que mientras las comunidades, los individuos, las empresas continúen este movimiento de buscar eficiencia energética por iniciativa propia, ya vemos ese movimiento que se está cuajando. Muy seguramente ustedes en su casa también en algún momento han considerado la alternativa de instalar placas solares, de hacer, ¿verdad?, sus hogares mucho más eficientes. Gracias por la sintonía de ustedes el día de hoy. Gracias a los invitados por sus aportes. Pudiéramos seguir acá, ¿verdad?, discutiendo largo y tendido todo lo que pase. Sí, el tema queda abierto porque, como ya hemos dicho, esto se va a seguir discutiendo en el país. Mientras, recuerda que puedes escuchar el programa de La Ley en tu Vida a través de Apple Podcasts, Spotify y todas las plataformas. Puedes ver la versión en video a través de Facebook e Instagram bajo La Ley en tu Vida. Yo soy Rafael Solá. Gracias por la sintonía. Nos veremos en la próxima.